un poco este proyecto, nace aproximadamente 2008, 2009 y 2010. ¿Por qué tanto tiempo? Porque fueron un cambio de rectoría y un cambio de contrato. Entonces se contrató el proyecto con un rector y obvio con un director de proyectos, y posteriormente hubo cambios. Entonces se cancela un proyecto y se reinicia nuevamente. Entonces hubo cambios significativos, y entonces con el director de proyectos inicial, una de las importancias que era conocer el valor del edificio que íbamos a intervenir. En este caso, el contrato era una adecuación e integración de la Facultad de Economía, Geografía, Estadística, que ustedes no sé si conozcan, pero está en la Avenida Jalapa, y comenzamos primero, es para adelante acá. Ok, comenzamos a hacer como una primera intención de lo que íbamos a rescatar de este proyecto. Y este proyecto, la gran importancia era el valor del edificio, sus condiciones físicas y realizar con rigor este conocimiento del edificio para poderlo intervenir. Primero necesitábamos, y bueno, doy gracias aquí que fue interdisciplinario. Entraron no nada más su servidora como contratista, sino también trabajó en este proyecto la doctora Polimnia Zacarías, que agradezco mucho esta primera parte que voy a dar comienzo y explicación, que es la parte histórica del edificio. Entonces, después de conocer el edificio, se ven o se denotan las demandas de este proyecto y para al final tomar decisiones. ¿Sí? De regreso. Ok, comienzo con decirles que este edificio nace en 1935 con la necesidad de la normal veracruzana. Entonces, esta parte de aquí es el plano de la antigua normal veracruzana, y lo interesante aquí es que ustedes vean la traza urbana en ese momento de la ciudad de Jalapa. Entonces, aquí estamos en 1939 al 50, que vamos a ir recorriendo el proceso de cambios que tuvo. Entonces, nace este edificio monumental en un área totalmente amplia, ¿verdad? Y entonces es impactante ver la experiencia de este edificio. El estilo que maneja desde sus inicios es neocolonial y art déco, ¿sí? Y la expresión nace en 1939, la Universidad Veracruzana lo toma en la década de los 60. Bien, aquí quiero que noten cómo empieza a dar esta parte, y todavía por eso maneja modernidad nacionalista, porque existe aquí una influencia sobre la arquitectura y en esos tiempos muralistas de una envergadura más socialista. Y entonces esta parte de acá es lo que en ese momento nace. Voy a leer un poco porque esta parte histórica, así como que la domine, es localizado hacia el norte de la ciudad de Jalapa, colinda al norte con 84 metros, con canchas dedicadas al deporte, anexas a la Federal número 2, al sur en dos secciones, una con 84 metros, con la escuela primaria Carlos Zacarrillo, y la otra de 49 metros con el jardín de niños Berta von Glomer. No sé si lo identifiquen, pero es el primero y el de enfrente que está. Siguiendo con esa forma irregular, a un lado 95 metros con la avenida Jalapa,
y con las canchas deportivas del mismo jardín de niños. Desde sus orígenes, el edificio y su entorno siempre albergaron equipamiento educativo y su función se conserva hasta la actualidad. Si ven, todos los espacios aledaños son educativos. Originalmente fueron 17 hectáreas, pero se fue fraccionando hasta reducirse a 10,600 metros. Entonces, de esas 17, por cuestiones económicas, se fraccionó el fraccionamiento Veracruz, entra y le quitan parte del terreno al edificio o a toda el área donada. Esta facultad, ¿sí? Este inmueble precisamente fue diseñado y solicitado por el gobernador, ahorita les digo, el gobernador, aquí está, Gonzalo Vázquez Vela, fue el iniciador del inmueble y es el que donó los servicios y cada uno de los elementos. En 1936, José Chávez Morado, Francisco A. Gutiérrez y Feliciano Peña terminan de pintar los murales. Uno es el rescate de los recursos naturales a merced de las empresas extranjeras. Otro es los 4 retratos de Yanga, Morelos, Juárez, Zapata y antifascismo, ¿sí? Estos en 1941 se clausura el edificio. Y aquí podemos iniciar a ver cómo el crecimiento de la mancha urbana y empiezan a quitarle aún más espacio al área que inicialmente era como elemento arquitectónico. En 1942 los murales fueron calificados de inmorales y marcados, manchados o mandados a cubrir con cal. La mayoría de esos murales, creo que a la fecha todavía podemos entrar y en el ingreso del inmueble todavía se ven algunos de los murales. Se volvieron a solicitar por López Arias, se volvió a tomar el edificio y fue cuando se donó, se cambió la normal veracruzana y se va a su nuevo edificio. Este es como un contexto urbano ya de lo que queda del inicio de las 17 hectáreas. Con este puedo marcar. Esta es la zona que les manejo del inmueble, de lo que es actualmente el edificio de economía. Entonces, en 1942, durante el gobierno de Jorge Cerdán, fue cuando fueron inmorales los murales y se quitaron. Acá creo que muestro unos elementos. Ahorita voy a mostrar las imágenes y los murales. Posteriormente, en 1966, López Arias reconstituye esos murales y todavía Chávez Morado fue el que mejoró el suyo, pero otros totalmente se destruyeron. Entonces, queda como elemento. Para 1966 se convierte en Villa Olímpica, aquí hubo unos panamericanos y fue entonces cuando se utilizó y se realizaron algunos cambios, unos baños y se anexaron algunos elementos como dormitorios. El inmueble, si ven ustedes, aquí, nace con esta planta inicial y al centro una alberca, que era lo que existía en la antigüedad. Esta parte de aquí es donde estaban, estas todavía, cuando estaban encalados los murales. Ahorita veo lo que rescataron, ¿no? Pero en esta zona todo estaba lleno de murales y esta parte de la alberca
era lo inicial, cómo nace el edificio, ¿no? Antiguo. Entonces tenemos que entender el edificio para poder hacer algún tipo de cambio. Bueno, entonces la Universidad Veracruzana toma posesión del edificio en 1967 y es donde ubica inicialmente la Facultad de Economía. Posteriormente se fueron incluyendo las demás. Esta es otra imagen de la planta baja de lo que era el antiguo edificio. Estos dos elementos, ya en la actualidad, solo llegamos hasta aquí. Esto es lo que le dejaron a la Universidad Veracruzana. Esto es un jardín de niños que está atrás de economía. O sea, fueron seccionando toda la parte, ¿no? Todo el inmueble se fue quitando y avanzando, pero descuartizaron así el inmueble. Bien, este es un ejemplo de cómo hubiese sido o cómo sería el inmueble en aquella antigüedad, ¿no? Completamente, más o menos, para que lo ven. Estamos hablando, jóvenes, de que todo este es un trabajo ejecutivo, ¿sí? Desde el análisis, el estudio del espacio, todos estos son planos que al final iré mostrándoles, pero más o menos para que vean todo el trabajo que se realizó del proyecto que se dio a conocer. Bien, a partir de aquí, aquí están los murales todavía rescatados ya por Chávez Morado, que todavía en ese momento vivía, y él pudo rescatar algunos de los imágenes en el área de titulación, que en ese momento que se hizo el proyecto era un cubículo del rector Bravo Garzón, pero bueno, después se convirtió en un área especial para titulación de los estudiantes de economía. Entonces se rescataron estos. Bueno, este es un ejemplo del trabajo que se realizó como proyecto ejecutivo, donde se hizo un levantamiento exhaustivo de todas las partes de cada uno de los elementos, tanto decorativos como de, en este caso, de las fachadas. Si ven, se fue retomando un poco de esta parte de los elementos. Aquí hago notar cómo estaba todavía este elemento, esta ala, a un solo nivel. Y bueno, ¿por qué? Porque crece el inmueble, ¿no? Dentro de la relación. Acá ustedes ven cómo inicialmente estaba. Eran unas características de altura, sobre todo de la estructura que se manejaba, que era a base de madera, una estructura a base de bóvedas, únicamente de madera, toda la estructura, pero no existía esta continuidad, todo fue quitándose y creciendo, seccionando el propio inmueble, ¿no? Estos son algunos de los planos, pero quiero hacer énfasis que esta es la parte inicial. Simplemente hicimos todo el levantamiento porque se tenía y se requería dentro del propio contrato, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver, son las partes centrales del área de economía. En la actualidad era el área de secretarias, me parece, y cómo estaba manejado todo el área interna. Para las etapas constructivas fue necesario generar una serie de levantamientos, tanto de la actualidad en ese momento como cómo se habían realizado cada uno de los elementos, como en este caso, el kinder, que esta es una imagen todavía en ese entonces,
del área del inmueble del kinder, que fue la parte posterior, todavía continuaba con este techado, ¿no? Que es original del edificio. En nuestro entender era como un poco rescatar todo el edificio, eso hubiera sido ideal, ¿no? Haber rescatado también el área del espacio del jardín de niños, que es esta parte, porque economía estadística llega hasta aquí. Entonces, esta parte nos permitieron entrar y hacer un elemento. Bien, pues este es el registro actual. Ay, ¿cómo me regreso acá? Aquí. Este es el registro en ese momento, cuando se hizo, les hablo de 2008, 2009, que empezamos a generar todo el estudio y actualmente era lo que encontramos. Todavía este es un anfiteatro que existía, ¿sí? Muy deteriorado, pero estaba en ese momento. Aquí están las canchas, era un área deportiva, pero esta parte de acá no era propiedad de la universidad, por eso no pudimos intervenir esa parte. Lo único que pedíamos como contratistas era recuperar, porque todavía el anfiteatro se iba a perder, ¿no? Entonces se pretendía recuperar esta parte y esto es lo que nosotros determinamos realizar: un levantamiento total arquitectónico, 12 calas, donde íbamos a analizar los pisos, muros, columnas, de qué materiales estaban realizados todas las estructuras, todos los materiales constructivos, y qué alteraciones tenía este inmueble, porque tuvo alteraciones, hubo tapiado de muros, cerraron algunos elementos para concentrar aulas, para concentrar laboratorios. Entonces, del elemento original hubo alteraciones y las instalaciones, también se hizo todo un estudio. Entonces, se realiza el levantamiento total del edificio. Muestro todo el trabajo que se realizó. Esto fue medición, levantamiento y dibujo. Salieron muchísimos planos, sobre todo referente a aquellos que están haciendo un ejecutivo. Es un estudio, pero es muchísimo trabajo de levantamiento de todo lo que existía en ese momento para poder determinar. Aquí están las calas. Se realizaron calas, se encontró que, por ejemplo, en las pilastras ya tenían como varias capas de pintura que habían realizado durante todos los años, y cuando realizamos esta cala vemos que existe el mármol original, el que estaba. Entonces, lo que se proponía era recuperar ese mármol, ¿no? Para que pudiera lucir la propia pilastra. Pero bueno, son propuestas, ¿verdad?, que al final se tomaron, pero todo esto es un costo que en ese momento la universidad solo requería un programa arquitectónico que después veremos. Entonces, pero nosotros sí realizamos todo este estudio para ver las características. ¿Sí, Citlali? ¿La UV sacó una convocatoria? No. Para hacer esta intervención. Hubo una del proyecto. Ajá. Prácticamente cuando hay proyectos en la universidad y somos contratistas, cuando tú eres un contratista te das de alta al CIEM, te das de alta en finanzas, todo, y mientras cuentes con todo el formato, formas parte de la lista de contratistas ante la universidad. Y ya la universidad de esos contratistas invita a los que
presume puedan realizar algunos trabajos. En este caso, fuimos invitadas y a su vez la doctora Polimnia fue parte e intérprete aquí muy importante, ¿no? Claro. Por la historia que maneja y el estudio y el manejo en esta parte. En el ejecutivo ahí entró con el manejo de representación y demás. Entonces, es por eso que la universidad sí hay contratos licitados, o sea, lo abre al público y cada quien puede concursar y esos concursos son aparte. Generalmente son por montos, ¿no? Montos para poder concursar esas cantidades. Depende si voy a hacer una nueva universidad, a lo mejor y el monto requiere un concurso. Y entonces ya licitan y es otro. Ahí concursamos todos. Pero cuando tienen una particular, como en este caso, sí buscan un especialista. Y en este caso, pues bueno, me eligieron, ¿verdad? Y aquí muestro todos los distintos tipos de calas que se realizaron en cimentación para ver el tipo y el manejo y el estudio que aquí todos estos planos se entregaron, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estudio que está siendo contratada para poder analizar y poder elegir cuál era el elemento. Aquí ustedes pueden ver los registros que se realizaron en muros para poder determinar, sobre todo lo que les digo, en algunos casos fueron tapiados, ¿no? Si existía un arco, pero me convenía cerrar, entonces manejé tablas rocas, coloqué y adapté, pero para conveniencia de el funcionamiento del propio edificio. Y entonces hice cambios. Los pisos, llegamos a la conclusión que no eran los originales, finalmente habían ya colocado algunos elementos y en particular eran los comunes, pero aquí se nota muy claramente cuando los muros son fabricados de piedra, algunos y otros en general eran de piedra, ¿no? La mayoría. Entonces, acá vemos también las calas que se realizaron en las pilastras, estas partes de acá de madera que se conjugan en los elementos, se fue haciendo todo el estudio, los entrepisos, las cubiertas. Un ejemplo, algunas cubiertas se colaron, pero se respetó la altura de que la doctora Polimnia manejaba, era el área, ¿sí? Porque en aquel entonces se diseñó con cierta proporción, entonces se guardó la proporción y colaron la cubierta como era en la antigüedad, pero de concreto, ¿no? Entonces, simplemente quitaron la estructura, a lo mejor y por deterioro, pero dejaron de concreto algunos elementos. Y otros, como ven ustedes, continúan como inicialmente había sido el proyecto origen, desde su origen, ¿no? La realización. Bien, este registro, como bien les comento, se llevó a cabo en cada parte del edificio y se tomaron, se documentó esto, estoy presentando un resumen, pero tenemos una cantidad tremenda de planos, detalles de todo y cada uno de los elementos que se fueron llevando a cabo, ¿no? De la estructura, de la losa de concreto, que aquí, a ver, en esta parte como que se pierde. Aquí. Bueno, la verdecita, esta parte de aquí, es una losa cambiada, ¿no? Es la losa de concreto. Atrás sí todavía existe esta parte de cubierta original, que es lo que les comentamos en esta parte de acá.
esta de acá es la original, que es la del jardín de niños, o sea, continúa original. Acá ya cambian, entonces algunos elementos los fueron modificando según las necesidades propias de la escuela porque empezó a crecer, ya entonces entró geografía, estadística, informática dentro de la de economía, ya no era nada más economía, entonces las necesidades crecieron. Aquí, alteraciones, lo que les digo, hay pérdida, vanos tapiados, apertura de vanos, en algunos lados abrieron, en otros taparon, ¿sí? Área jardinada, se perdió, la alberca la taparon totalmente, ¿sí? Entonces, quedó como un cuarto de máquinas, a la fecha está tapado, entonces queda nada más como un cuarto de máquinas, ahí están las válvulas, entramos, la válvula de desagüe del agua de la alberca, entonces muros agregados, nichos tapados, o sea, todo lo que era esencialmente el inmueble tuvo sus alteraciones, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones fueron aquí en este momento, ¿ven? Y aquí, bueno, pues estos son planos que ustedes pueden ver donde se denota dónde hubo ese tipo de alteraciones. Bueno, las principales causas de deterioro en las áreas, acá, en las áreas de los murales, demasiada humedad, se estaban perjudicando todavía, ya los restaurados se habían perjudicado por las humedades existentes. Les vuelvo a repetir, esta parte es el área de titulación actualmente de los alumnos de economía y estaban totalmente deteriorados por la humedad. Había alteraciones de conexiones ya realizadas, elementos como en este caso que abrieron para meter instalaciones, vamos, a fauna nociva, sobre todo porque los portones, las puertas totalmente del inmueble original, pues ya estaban dañadas por termitas, por el maltrato propio de los elementos, ¿no? Acá podemos ver el trabajo de los pichones, o sea, es un daño que le hacen a estos elementos, pero bueno, son nido de elementos. Todo este es deterioro. Aquí podemos ver cómo hay invasión de pichones, acá humedad por filtraciones, y esto estamos hablando de fachadas, proliferación de insectos, sobre todo las termitas que entran a todo lo que es la madera, ¿no? Todas las maderas, o sea, son portones muy gruesos, pero ya carcomidos. Entonces, se hace un levantamiento exhaustivo de el inmueble en todo este detalle. Instalaciones, así lo encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues todo lo que le faltaba por hacer de adecuaciones a este inmueble. Así estaban las instalaciones, algunas humedades, arriba faltaba impermeabilización, un tendido de tuberías en azoteas tremendo, los de informática sí, totalmente encerrados, ¿no? Aquí con demasiado elemento y sobre todo porque son los que más requieren las computadoras, los cables, pero no había un orden, ¿no? Bien, este fue el programa que nos solicitaron. Este fue el programa inicial y nos dicen, necesitamos 32 cubículos para profesores de tiempo completo, salas de profesores y tutorías, salón de titulación, bien, porque no existía ese salón, realmente
era un cubículo de un profesor. Entonces, este es un ejemplo de ese programa arquitectónico. Para geografía se solicitó laboratorios de sistemas de información geográfica y cartográfica, topográfica. Entonces, nos dieron las características de cómo eran esos laboratorios, y aquí primero se hizo el levantamiento de todos los requerimientos de las necesidades por facultad. El primero era economía, ahorita geografía. También se solicitó un laboratorio de suelos, materiales, y el de informática y estadística, un aula de consultoría estadística con 20 equipos de cómputo. Cada vez necesitaban más las necesidades, oficinas, con la maestría de ingeniería en software, especialización en métodos estadísticos. Todo esto era el área de posgrado. Entonces se requerían estos espacios, y ¿me acuerdo? Ahí está. Bueno, continúa: laboratorios de investigación, centros de autoacceso, aprendizaje del inglés, talleres de integración, o acá. Creo que ya casi, ¿no? Laboratorios de programación, de redes y hardware. Gracias. Ok, gracias. Todo esto es el programa arquitectónico, es la petición de cada una de las facultades que nos fue dando las necesidades propias del inmueble. ¿Esto les parece común? Nosotros tenemos que hacer generalmente un programa arquitectónico, saber cuáles son las necesidades y requerimientos en cada uno de los proyectos. ¿Le puedes dar? Siguiente. Ok. En la administración hacía falta un área de oficinas para las secretarias, un área de acceso lateral. Todo esto nos los fueron solicitando por parte del Departamento de Proyectos. Y la biblioteca, ¿sí? Un cambio de cancelería. Nos fueron pidiendo específicamente cada uno de los elementos. ¿Le puedes dar siguiente? Gracias. ¿Ya? Gracias. Ok. Entonces, llegamos a una propuesta de adecuaciones en planta alta, en el auditorio audiovisual, en la administración, y la integración de la solicitud en planta baja. Entonces, si ustedes pueden ver esta área, ay Dios, esta área eran aulas, o se propuso la adecuación de las aulas. Esto es el audiovisual, sí, perdón, el auditorio, acá el audiovisual, el área de administración y la propuesta de integración de un nuevo nivel acá en esta parte y acá, ¿sí? Entonces, es como crecimiento del propio inmueble. Entonces, se solicitaba, ¿verdad?, la creación de laboratorios, sobre todo en geografía, y aquí está un ejemplo de los laboratorios como propuesta. Y la integración aquí, bueno, fuimos manejando, estudiando cómo quedarían precisamente las áreas y sobre todo los elementos o el mobiliario que tenía que utilizar, como una mesa larga para la experimentación, mesas de experimentación, todo lo que nos iban solicitando en los laboratorios. Teníamos que verificar si realmente entraban en uno o dos áreas, y se fueron seccionando con mobiliario. Recuerdan que siempre es importante ese plano de mobiliario, el cual tenemos que ir manejando. Entonces, en el primer nivel
se iban a manejar el área de cubículos, por ahí recuerden que pedían 32 cubículos, ¿no? Entonces, unos los metimos en la planta baja, otros en la planta alta, sala de juntas, centro de autoacceso y de posgrado, buscando la manera de intervenir lo menos que se podía el propio inmueble. Acá continúan los cubículos, pasillos y el área de laboratorios y aulas. Entonces, estos espacios ya eran de integración. En una de las propuestas, ahorita pasamos finalmente cómo quedaron las propuestas, pero en una de las propuestas pensábamos nosotros recuperar esa alberca, pero no como alberca, sino como un área de fuente para recordar un poco el inmueble, y en la parte alta volar unas aulas, ¿no? Entonces era parte importante. Aquí entran la propuesta de adecuaciones por parte de nosotros a Departamento de Proyectos, donde después de hacer el análisis y síntesis de este diagnóstico que se realizó, se pusieron los criterios, 3 propuestas de integración que podíamos nosotros hacer. Un rescate y restauración integral de todo el edificio, otro como catalogación del inmueble, se propuso catalogar el inmueble, un inmueble antes del siglo XX entra con el INA, pero después entra con el INBA, entonces entraba en la catalogación del INBA para poder ser preservado. Y por último, una intervención respetuosa del valor patrimonial. Entonces, fueron en realidad 3 propuestas, ¿no? De intervención, 1, 2 y 3. La primera propuesta se les dijo que se iba a entregar un expediente técnico para la catalogación del INBA. Siguiente, un proyecto de restauración de conjunto histórico, con un proyecto de reintegración del territorio original. Nosotros queríamos rescatar todo lo original del proyecto con los jardines y la parte esencial de todo el edificio. Era un poco ilusorio, ¿verdad? Pero era posible. Entonces era como una primera propuesta donde era reintegración del Jardín de Niños Gastón Melo, que era la parte de atrás, el Berta von Glomer, canchas deportivas, y era accesible la justificación porque realmente es hasta un riesgo y peligro que existan 2 jardines de niños en tal tránsito, ¿no? Cuesta trabajo llegar, accesar y llegar al sitio. Y la adecuación. Como siguiente propuesta, se propuso una restauración y reordenamiento del conjunto actual, donde se entregaba expediente técnico para la catalogación del INBA, proyecto de restauración del edificio principal, proyecto de reordenamiento, reubicación de la facultad. Para nosotros, la facultad de informática es la que más problemas estaba presentando, por lo cual decíamos que mejor la reubicara en otro edificio porque ya no podía crecer más el edificio y tampoco la facultad, pero internamente en la facultad ninguna de las 4 facultades se quería mover, ¿no? Ninguna de las 4 quiso salirse, entonces un proyecto de reordenamiento y reubicación de la facultad y adecuación de los espacios en uso. Y por último, el expediente para catalogación, proyecto de restauración del edificio principal, proyecto de adecuación e integración
donde se adecua el edificio principal, integración de los niveles en crujías posteriores, proyecto de instalación eléctrica y diseño de áreas exteriores. Y finalmente se quedaron con esta propuesta 3, ¿sí? Y sin la catalogación. No quisieron la catalogación porque precisamente presenta un límite para poder intervenir el edificio posteriormente. Entonces, si después querían hacer algún tipo de intervención, si ya existe un tipo de catalogación, ya no pueden intervenir, ¿no? Entonces, esta propuesta fue aceptada y entonces ya nos dimos a la tarea de levantar exactamente el proyecto ya con la adecuación en cada caso, en cada elemento, y este es la propuesta de adecuación que les comento, era el crecimiento de este elemento. Proponíamos abrir aquí un elemento como tipo fuente para rescatarlo a la antigua alberca existente, y cada uno de los elementos que ustedes pueden ver aquí, laboratorios con su color, es lo que estábamos proponiendo adecuar y mejorar. Aquí se nota cómo volábamos un elemento de esta crujía acá para pasar por abajo y que, bueno, finalmente quedara un elemento volado y nos daba más capacidad de elemento, y esto al interior, no pegaba al exterior ni al interior de los elementos. Entonces, se fueron generando esta integración de cada uno de los elementos. Aquí ustedes pueden observar cómo se fueron realizando renders, se fueron presentando los cambios, se propuso cambio en algunas pavimentaciones, sobre todo en áreas comunes, jardinadas, donde se proponía hasta el tejido de los cerámicos que podrían ser cambiados, ¿sí? Jefe de carrera, todas las escaleras, el espejo de agua, intendencia, la oficina que les digo, y es que nos daba risa porque siempre decían la oficina del doctor Bravo Garzón. Entonces, esta la recuperamos como para el área de titulación, oficinas de centro de cómputo, cubículos y biblioteca. Aquí es como un trabajo interno, nada más todavía de ideación de los cambios que finalmente como propuesta inicial se manejó. ¿A qué se llegó? A dejar una interpretación del mismo modelo con una integración de los cubículos y de todo, sobre todo en fachadas, que es donde más nos iba a notar la intervención. Entonces se propuso manejar de esta manera sin llegar a ningún tipo de moldura ni nada, sino todo totalmente recto. Esta es una propuesta y esta es la primera alternativa que dimos, con simplemente una integración tenue al edificio, ¿no? Manejar los cubículos de esta manera que no afectara tanto la visión del inmueble. Y la otra propuesta que se dio era un poco más arriesgada, que era tener un edificio antiguo y proponer algo con un poco más de cambio al siglo XXI, ¿no? Entonces decíamos, estamos en este siglo, no vamos a hacer lo mismo que antes, entonces proponer
esta propuesta, bueno, se le intervino, se le manejó al departamento cuál era la elegida. Les vuelvo a repetir, este era el volado que pensábamos meter arriba de la alberca, pero esta quedaría como un elemento y era una intervención más arriesgada. Aceptaron la primera, ¿no? Y si ven, así quedó, ¿no? Ya con la construcción del elemento. Entonces, aquí es donde se estaban más o menos manejando la propuesta que se llevó a cabo. Y bueno, algo importante de todo este proyecto es la cantidad de planos que arrojan, ¿no? Eso les comento sobre todo en este nivel que estamos realizando, pero este es un ejemplo de todos los planos arquitectónicos con medidas cotas. No puede faltar absolutamente nada, ¿sí? Hay unas juntas de conciliación donde está el constructor, supervisor, proyectos y el contratista para ir revisando estos planos. Entonces, si hay un cambio, y quiero comentarles que en el 2008, 2009, pues no había el BIM, ¿verdad? Entonces, cada quien estaba trabajando en su computadora y para un cambio teníamos que cambiar todo, en todos los planos, ¿no? Entonces, y no podían llevar un solo error, porque si por un error se para la obra, porque la universidad sí está trabajando, sí está el proyecto, pero ya están contratando la obra, va contra el diseñador, ¿sale? El paro de la obra. Entonces, arquitectónicos, todo para que vean todo el trabajo que se realizó de proyectos arquitectónicos, fachadas con los cambios que iban a implementarse en cada uno de los elementos, estructura, ¿sí? A pesar de que era una sola ala o dos alas, ¿verdad? Esto implicó generar toda una serie. Y quiero decirles que aquí está el que revisaba en ese momento, el director de proyectos, que en ese momento nos revisaba los planos, el arquitecto Mora, y te regresaba, o sea, esto no, esto sí, aquí, allá, entonces es como compañero actualmente, en ese momento no, pero qué gusto que estés, es alguien que exige bastante bien los planes. Ah, qué bueno, ¿no? Entonces, el arquitecto Mora fue alguien que nos revisaba en ese momento como director de proyectos y nos iba manejando cada cambio. Les comento que un cambio aquí afecta a la obra y la universidad ya está construyendo y está dibujando, ¿verdad? Estamos trabajando a la par y corriendo. Entonces, son algunos de los planos estructurales a este alcance, a este nivel, porque van para allá, ¿no? Son profesionales y van a tener que manejar un alcance de planos con este nivel, especificaciones, referencias, todas las anotaciones de cada elemento, porque precisamente estos planos son los que se van a concurso, ¿no? Te están contratando el proyecto y entonces este proyecto es el que se va a concurso de obra, nunca en obra pública el que diseña construye. Entonces, uno es el constructor, otro es el, ¿cómo se llama? El diseñador. Entonces, en este caso, todos los planos llevan esta secuencia, este alcance con medidas, con datos bien especificados, bien acotados, cada elemento, porque cada uno de estos elementos son los que se arrojan para costos para cada uno de los departamentos
que en sí se van a necesitar. Esto es acabados, sobre todo aquellos chicos que están en esta fase, acabados, entonces hay que pensar perfectamente cómo se especifica, sobre todo la especificación del acabado. Tenemos que redactar perfectamente todo lo que lleva el acabado en cada uno de los elementos y a su vez acabados, ¿no? De cada parte que tienes que ir integrando. Les comentaba yo, hay una matriz y esa matriz es la que me arroja todos los datos y especificaciones. Con esa matriz se saca el costo final de cada uno de los trabajos y aquí se muestra los cambios. Ustedes vieron que nada más elevamos una parte, pero todo lo que arroja esa parte que elevamos. No estamos con un edificio completo. Eso va a arrojar muchísimos planos más, ¿no? Entonces aquí continuamos con acabados, acabados en la estructura, acabados en los elementos que se están proponiendo. Y aquí vienen acabados. Y nada más presento algunos, no todo el proyecto que se entregó, ¿no? Pero instalación eléctrica con las capacidades de carga, cálculos. Esto requiere a veces hasta la valoración porque metes transformador, metes subestación, entonces necesitas un registro de verificación que tienes que asentar y esto le toca al diseñador, no le toca al contratista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son las cargas que se manejan, porque teníamos que sacar las cargas existentes del edificio más lo que estábamos adecuando, ¿no? Y entonces aquí están ejemplos de toda una instalación con diagramas. Les comentaba, en la actualidad ya no metemos casi, o más bien no metemos instalación hidráulica por gravedad, metemos con presión, entonces a la hora de meter presión, entonces metemos todo lo que son tanques precargados hidroneumáticos con cálculo y capacidades para los sanitarios. Aquí pueden ver, y como esa adecuación les platicaba a los chicos a la hora de meter un fluxómetro, tiene unas cantidades de dimensiones hacia atrás, un ramal que rebasa lo que mide un muro. Entonces tienes que pensar en cómo vas a cubrir dentro del diseño esa parte de tubería. Esto porque es adecuación. Cuando hago un proyecto nuevo, ya tengo que pensar en estos elementos, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes ver el cuarto de máquinas con sistema hidroneumático, tanques precargados, acá creo que está, tanques precargados, ¿no? Para la capacidad de carga que va a requerir con tubería, podemos salir con 1 pulgada, pulgada y media y llegamos hasta los sanitarios y salir a cada uno de los elementos que van saliendo. Aquí un ejemplo de un plano de instalación hidráulica con todos los requerimientos. Recuerden que ya no estamos hablando de baños con cajas cisternas, sino hidros, ¿sí? Perdón, fluxómetros. Entonces, aquí puede ser fluxómetro de pedal, de dedo, de lo que quieran, pero aquí ya se tiene que meter el despiece. Generalmente ya esto se coloca para todo inmueble o edificio público, ¿no? Aquí nuevamente, hidráulica, el despiece, esto es muy importante porque el departamento de proyectos lo manda al departamento de costos para determinar el costo final de este proyecto. Entonces, cada departamento hace lo suyo
pero si los planos no están bien definidos, pues falta información, ¿no? Aquí cortes de cómo se realiza. Ellos, ¿qué hice? Ahí está. Cómo se realizan. Aquí están unos planos sanitarios. Aquí tenemos a veces serios problemas porque hay ocasiones que nos ponen toda la tubería pegada atrás del mueble y eso nunca se hace, ¿no? Esto siempre es un tendido, un ramal por la bajante, tiene que bajar el agua para poder salir. Entonces, este es un ejemplo de ramales que por eso tienen toda un área para el tendido de este ramaleo y no juntar todo en un solo muro, eso nunca, mucho menos romper estructura para pasar los tubos, ¿no? Por eso tendemos aquí, tendemos y bajamos un solo bajante, un solo pase de estructura, ¿no? Esto es igual, ¿no? Aquí está el tendido del ramal y el bajante, nada más bajante y baja a un registro finalmente, ¿no? Igualmente es despiece, esto es muy importante, y si es que llego a tener bateas, elementos donde voy a poner las instalaciones, el corte lo especifica perfectamente. Nuevamente otro plano para que vean distintos tipos de ramaleo en las instalaciones y el bajante. Instalación y instalación. Eso es todo. Entonces, creo que es todo un proyecto. Gracias. Es un trabajo exhaustivo. Preguntas, dudas que tengan. ¿Sí, Citlali? Bueno, ya nos comentaste que estuvo la Arquipoli contigo. ¿Cuántos más fueron parte del equipo de diseño? Ok, yo contrato y prácticamente para llevar a cabo esto sí se requiere ciertos cálculos y por supuesto esos cálculos deben de estar firmados por especialistas. Como instalaciones requiere en automático la firma del instalador, ¿sí? del eléctrico, hidráulico, para poder validar estos planos. El estructurista es otro ingeniero estructurista que también da su firma. Esto no nada más se entrega así, se entrega todo, unas memorias de cálculo de cada uno de los elementos, entonces eso lleva la firma de cada uno de los especialistas, entonces esto se vuelve interdisciplinario, ¿no? O sea, es un trabajo de varios, no nada más de uno que Ajá. Es el que va dirigiendo la orquesta, ¿no? ¿Hubo algún conflicto o desacuerdo a la hora de proponer? Yo creo que siempre hay, ¿no? Sí, siempre hay en las propuestas, pues teníamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pues les comento, hubo dos opciones, una arriesgada, totalmente actualizada y decir, cambio todo, estoy en el siglo XXI y entonces meto una idea totalmente ajena y otros muy recatados y entonces no dejamos la misma idea. Para esto también este proceso se le presentó a los profesores y son ellos los que definieron y dijeron, queremos el mismo concepto del edificio antiguo y respetarlo. Entonces, ellos son los que decidieron en sí, porque en ese momento el director de proyectos, Alejandro, fue el que hizo las juntas con los profesores, presentamos los trabajos, todo el estudio antecedente del inmueble, a ellos les fascinó por toda esta historia. Esto es una memoria, ¿eh? No crean que esto nada más les platiqué fechas para no hacerlo tan largo, pero es
todo un documento histórico de este edificio que va relatando los cambios que se surgieron en cada uno de los movimientos y cómo fue este cambio. Por ejemplo, seccional, llegó un Manuel Cetello, creo que fue el profesor, que cambian, quitan los murales. Otro gobernador vende la parte del fraccionamiento Veracruz. Entonces, como que tomaron parte y todo eso se explica en esta memoria interesante histórica del edificio. Entonces, aquí algo que quería yo que noten es que si tenemos, ¿verdad?, en nuestras manos un proyecto, es desde el comienzo ir llevando una relatoría, ir llevando un contexto y conocer el inmueble, sobre todo aquellos que están interviniendo algún tipo de edificación, ¿no? Entonces sí hubo propuestas, hubo cambios de especialistas, ¿no? Porque cada quien tiene su visión. Entonces tuvimos un ingeniero y pues como que no nos hacía muy bien y tuvimos que cambiar, ¿verdad?, en el siguiente contrato, porque hubo un primer contrato. En el siguiente contrato ya hubo un cambio de visión totalmente diferente. Entonces, sí hay estiras y encoges de cada disciplina entra, pero es un consenso y es muy bonito dialogar, platicar y entendernos unos con otros, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pregunten, mis hijos. Rafa. ¿Dudas de Gracias. todo el proyecto? Sí. ¿Cómo afecta en la programación intervenir un edificio escolar que está en funciones? ¿Cómo afecta? En la programación de la obra, intervenir un edificio escolar que está en funciones, ¿no? Ajá, exacto. Fíjate que, bueno, como es precisamente la dirección de proyectos, nos da y precisamente nos permite el acceso con la dirección, con la administración, y ellos son los que nos abren el espacio, los espacios. Mientras se está ocupando el espacio, bueno, pues no intervenimos ahí, ¿verdad? Pero hay muchos espacios que se pueden ir midiendo, sacando, y cuando se desocupan otros es cuando, pero sí tenemos la accesibilidad a todo. ¿Por qué? Por parte de la misma dirección y con las administraciones en las facultades. Por eso nos ponen en contacto directamente con directores y administradores para darnos toda la accesibilidad al contratista que esté en ese momento. Y entonces sí, tú ya tienes que planear tus tiempos, ¿no? En qué momentos puedes medir tal, en este caso, ¿no? La medición, sobre todo, la revisión, las calas, todo eso se fue haciendo poco a poco. Y algo importante aquí, sobre todo en la dirección de proyectos de aquí de la Universidad Veracruzana, que trabaja generalmente en tiempos de vacaciones. O sea, tú como contratista a veces aprovechan esos tiempos de vacaciones para que entren los contratistas. Y ustedes ven a veces cuando regresan, ya vimos este cambio o X, porque es cuando los contratos se dan, ¿no? Para que intervengas o que afectes el menor espacio a la actividad de la propia facultad. ¿Sí? Gracias. ¿Sí, Rafa? Gracias. En la cuestión de instalaciones, me imagino que fue un reto intervenir un edificio histórico, hablando del 37 hasta el 2008. Cuando ustedes intervienen toda esta parte, construyen de nuevo, bueno, amplían, llamémosle así, este edificio, ¿qué tan difícil fue el reto de encontrarse o destapar la caja de Pandora de las instalaciones anteriores y volverlas o intentar conectarlas
con las nuevas? ¿Y qué Ok, problemas surgen? muy buena pregunta, exactamente. Cuando abrimos, por ejemplo, en baños, era fierro forjado, ¿sí? Y entonces, bueno, se tiene que proponer. Recuerden que esto es proyecto, ¿sí? Entonces, es propuesta. Nosotros, por supuesto que nos dimos cuenta de qué tipo de materiales al hacer las calas nos vamos percatando de qué nos encontramos, pero proyectos que son los encargados de ir manejando el dinero para las intervenciones y demás, son los que planean precisamente esos cambios, pero sí, en efecto, un edificio de esta envergadura, bueno, pues tiene ya unas instalaciones obsoletas totalmente, ¿no? Y entonces ese cambio se tiene que ir dando y tratando de ir adaptando, porque no vas a todavía a ranurar, a hacer, porque estás afectando el propio inmueble. Entonces, algunas de las instalaciones, como ven aquí en la misma facultad, algunas son visibles porque, como bien les digo, estos espacios no estaban diseñados tan simple como para el Internet, ¿no? Ni siquiera pasaba por nuestra mente. Entonces, esa parte de voz, datos, a veces hay que meter ese tipo de cables, pero afectar visualmente, ese es nuestro trabajo lo menos posible, ¿no? Entonces, tratar de meter canastillas, tratar de meter toda una serie de elementos que ayuden a minorar el impacto que te da el proponer algún tipo de cambio, como bien manejas, ¿no? Pero sí, sí fue el encontrarnos dónde meter y canalizar esas instalaciones y todavía con presión, ¿no? Que es distinto, es diferente. ¿Ok? No sé si tengan más dudas, preguntas. ¿Sí? Del proyecto hubieron muchos retos. ¿Cuál fue el reto mayor a vencer y cuál fue el impacto en tiempo, en costo? ¿Fue una buena ganancia? ¿Hubo pérdidas o quedaron? Bueno, ok. Como fueron dos contratos prácticamente para el mismo inmueble, sí tuvimos riesgos en la primera etapa, que fue esta parte histórica y las propuestas. Llegamos y ¿qué pasó? Hubo cambio de rector, hubo cambio de director de proyectos, entonces hubo cambio totalmente de modos también de pensar, ¿no? Entonces, prácticamente sí fue por poco y se pierden, ¿no? En el primer proyecto porque se tiene que pagar todo lo que has trabajado y pues sí había ahí una falla, sí logramos que nos pagaran esta primera parte y en la segunda todo fue liquidado, ¿no? Pero ya estaba el nuevo director de proyectos, entonces ahí no tuvimos ningún problema. Como reto, sí creo que hubiera sido muy interesante haber catalogado el edificio, ¿no? Eso es muy interesante. Es más, llegamos a la convivencia del director del INBA en México, vino el director del INBA, conoció el edificio y le pareció que era interesante esa catalogación, pero pues evidentemente no se podía pagar la catalogación porque era otro trabajo y finalmente era todo un estudio y dos, limitaba los cambios de crecimiento del propio edificio, ¿no? Ya cuando intervienes un inmueble y está catalogado, ya no lo puedes intervenir. Entonces, ese sí hubiera sido un buen reto, ¿no? Haber terminado una catalogación de esta índole porque nos topamos con este edificio interesante y es por eso
cuando Selim me invitó, le digo, creo que este proyecto es muy completo e interesante como para mostrarlo, ¿no? ¿Sí? No sé si quedó contestada tu Sí, pregunta. gracias. Ok. Gracias a todos por su presencia. Le hago entrega a la doctora María del Consuelo Gamboa León, Muchas gracias. reconocimiento de parte de la Universidad de la Academia. Gracias. Qué lindo. Ok. Bueno, agradezco mucho su presencia y a Selim por este espacio.